Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿qué peli vamos a ver hoy? Algo ya adelanté. ¿Qué película nos toca en el día de la fecha? Consumir APIs. Bien, consumir APIs. Mediante, ¿cuál es el tema en sí que vamos a ver que vamos a usar para consumir APIs? Fetch, sí, Fetch. Excelente. Bueno, más que nada una imagen así, o sea, de cómo estamos hoy, ¿no? O sea, estamos con los pelos volados, estamos yendo a una velocidad hermosa, con esta carita del niño, y nosotros estamos acá para apoyarlo, ¿sí? Yo vendría a ser como la hermanita que está ahí como tratando de dar una mano, y sus compañeros también y compañeras que también estamos para apoyar a los que quizás vengan más así, digamos, con esta cara que no hay mucho más para decir. Después va a llegar el momento de disfrute máximo, pero bueno, por ahora obviamente estamos con una vertiginosidad alta. Y para eso vamos a hacer un stop, y este stop en realidad lo puse por algo en particular. Nosotros veníamos por ahora programando de una manera lineal, ¿sí? Y cuando hablo de una manera lineal, ¿a qué me refiero? Hablando de código, Síncrona de arriba para abajo. O sea, empieza la línea 1 y termina la línea 100. Exactamente. Hasta ahora, y ahí aparece una palabra nueva, ¿sí? La voy a anotar acá para que la recordemos. Síncrona o sincrónico, ¿no? Esta palabra, ¿sí? Habla de JavaScript, ¿sí? JavaScript en sí por defecto es un lenguaje sincrónico, ¿sí? ¿Qué es sincrónico? Básicamente que se ejecuta en un sentido y que cada cosa que nosotros vamos ejecutando siempre, o sea, va a terminar, ¿sí? O sea, si yo vengo por la línea 1, termina la línea 1 y va a la línea 2, termina la línea 2 y va a la línea 3, ¿sí? Si nosotros teníamos llamadas a funciones, lo que iba a esperar era que termine de ejecutar esa función y después iba a ejecutar lo otro, y después lo otro, y después lo otro, y después lo otro, ¿sí? Eso se llama, o sea, trabajar de manera síncrona, ¿sí? En un hilo. ¿Dudas con la palabra síncrona y con lo que quiere decir y con cómo lo venimos trabajando nosotros? Por las dudas. Nosotros teníamos una línea de código 1, una línea 2, una línea 3, después llamaban una función 1, después venía la línea 4, después llamábamos a la función 2. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Que es lo que estoy planteando. Se ejecuta, obviamente, se iba a ejecutar primero la línea 1, después la línea 2, después la línea 3, después iba a venir y iba a ejecutar esta función, pero no iba a pasar hasta esta línea hasta que no termine de ejecutar esta función. Después iba a venir a hacer la línea 4 y después la función 2. ¿Sí? Esto se llama, este formato de trabajo se llama síncrono, ¿sí? Que es como funciona JavaScript en general. ¿Alguien no entiende esto que estoy planteando? Es una palabra, ¿sí? Síncrono o sincrónico es una palabra, ¿sí? Que lleva un orden cronológico, ¿no? Sería, cuando hablamos de algo sincrónico, estamos hablando de tiempo, de línea de tiempo. Bien. Si no hay duda, sigo, Bien, entonces, si digo que hay algo síncrono, quiere decir que hay algo que es de qué otra manera. ¿Cuál sería la otra forma de trabajar? Asincrónico. Bien, si digo que hay algo sincrónico, existe, se supone, o debería existir, algo que no trabaja de esta manera, sino que trabaja de una manera asincrónica, ¿sí? Y asincrónica sería algo distinto a esto, ¿no? Obviamente lo que sería es que yo puedo ejecutar una función
que quede una función ejecutándose por algún lado y que esto continúe, ¿sí? Pero que mi función se queda ejecutándose. Entonces, o yo puedo esperar a que termine realmente la función, porque dependo de ella, o directamente no me interesa que se ejecute la función por afuera y yo sigo con mi código de manera sincrónica. Y ahí entra todo medio un matete, que ahora lo vamos a ir desentrañando para ir entendiéndolo. ¿Sí? Entonces tenemos código sincrónico y ahora empezamos a escuchar algo que es el código asincrónico. El código asincrónico lo que hace de alguna manera es poner algo en pausa, ¿sí? Es como decir, quédate, espera un minuto que tengo que esperar la respuesta de alguien para poder continuar. Entonces, como recién les decía, nosotros trabajábamos de esta manera, ¿no? O sea, teníamos todo de manera sincrónica, la ejecución es secuencial, retorna cuando la operación ha sido completada en su totalidad, ¿sí? Esto sería código sincrónico. Ahora, cuando tenemos código asincrónico, la finalización de la operación, ¿sí? Este process data, es notificar al programa principal. El proceso se hace en algún momento futuro, no se sabe cuándo, ¿sí? O sea, es como que se va a quedar esperando a que en algún momento vuelva y después va a terminar haciendo la finalización de ese proceso, ¿sí? Entonces, hasta que no vuelva, en algún punto, yo puedo seguir haciendo cosas mientras suceden otras cosas por afuera, básicamente. ¿Sí? Si se fijan acá hay algo que está corriendo, pero por otro lado hay algo que está corriendo en paralelo, ¿sí? Y el proceso no está cuando finaliza el fetch, en este caso, sino que, ¿cómo está en este caso? Acá. Está por fuera, ¿sí? Si se fijan acá, siguieron pasando algunas cositas por este lado y después sí vino el proceso de la data. Entonces, acá entra un concepto nuevo para ustedes, que es el tema de fetch. Y para eso, ayer creo que Diego les adelantó un poco de esto. Nosotros teníamos 3 métodos posibles que vamos a utilizar. ¿Sí? Hay más en realidad, pero los que más vamos a utilizar nosotros son estos 3. Get, post, put y delete. ¿Sí? ¿Qué hace cada método? ¿Quién me dice? Get, solicitar. Post es tipo enviar. Pull es tipo actualizar o editar. Y delete, borrar. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? Acá yo les voy a nombrar algunas palabras para que vayan, no es necesario que se las acuerden ahora de memoria ni nada, es simplemente para que las vayan como empezando a guardar, ¿sí? El tema del CRUD, ¿sí? ¿Quién sabe decirme lo que es el CRUD? Cuando digo CRUD. Es lo que vendría a ser interactuar con la base de datos, puede ser, tipo editar los datos. Y- o sea, Sí. lo mismo, pero con otras palabras. Bien, es lo mismo pero con otra palabra. Es una variación. Exactamente, CRUD, ¿sí? Y lo voy a escribir para que quede bien claro por las dudas. CRUD, ¿sí? Esta palabra que es muy utilizada, digamos, en programación. La C, ¿sí? Es de create. La R es de read. La U, ¿de qué se piensan que suponen? Update. Update, ¿sí? O actualizar. Bueno, no. ¿Sí? Update o actualizar. Y la D, obviamente, Delete. delete. ¿Sí? Entonces, son algunas palabras que ustedes que van a empezar a escuchar, si no las escucharon hasta ahora, que cuando hablamos de CRUD es que queremos hacer estas operaciones, ¿sí? Sea en la base de datos, o sea, no, está muy relacionado a la base de datos, pero en general va más allá de la base de datos, ¿sí? Cuando hablamos de un CRUD, uno puede crear el CRUD a nivel visual, ¿sí? Que son las pantallas de, no sé, creación de usuario, modificación de usuario o eliminación de usuarios o de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, el CRUD en general va de la mano o está muy ligado a lo que tiene que ver con crear algo, leer algo, modificar algo y eliminar algo. ¿Sí? Por eso CRUD, Create, Read, Update y Delete. Que si se fijan es muy similar a los métodos. ¿sí? Yo tengo un método de lectura que sería relacionado con el read, tengo un post que estaría relacionado con el create, un put con el update y un delete con el delete, obviamente. ¿Sí?
Y así como tenemos ya más hablando en español, tenemos lo que se llama ABM, ¿sí? Es la otra forma también de conocer esto, que sería alta, la B de baja, y la M de modificación. Son distintas formas de hablar de lo mismo en general, ¿sí? Lo único que el ABM no tiene, o sea, no está explícitamente acá en el nombre, es el tema del read, ¿sí? De la lectura. Bien, entonces, nosotros a partir de hoy, y quizás un poquito de ayer, nos vamos a empezar a conectar, o sea, como del lado de nuestro cliente, con API, ¿sí? Acá de este lado nosotros vamos a tener una API, ¿sí? Que este API, en realidad, si lo pensamos, es backend. Estos métodos, de alguna manera, lo que me dan me da la certeza de poder hacer algo, ¿sí? Si yo quiero leer algo, se supone que yo voy a usar el get. Si yo quiero crear algo, se supone que voy a hacer un post. Si yo quiero updatear algo, modificar algo, voy a hacer un put. Y si yo quiero eliminar algo, voy a hacer un delete. ¿Sí? Estos son los métodos. Ahora, más allá de los métodos, de lo que yo quiero hacer del lado de la API, obviamente la API tiene que aceptar esto, ¿no? O sea, puede ser que alguna API en particular sea solamente para devolver una información y no tenga ni post, ni put, ni delete. Eso va a depender, obviamente, de lo que haya del otro lado. ¿Está? En general, cuando ustedes se metan en alguna API que no hayan hecho ustedes y que no conozcan, hay documentación, ¿sí? O sea, casi todas las APIs públicas, hay APIs públicas y APIs privadas. Las APIs públicas, en general, tienen documentación que te ayuda o nos ayuda a entender básicamente cómo utilizar esas APIs, ¿sí? Es como un manual de uso, ¿sí? Entonces, repasando, nosotros vamos a tener nuestro front, que sería este que tenemos acá, y por medio del fetch nos vamos a empezar a comunicar con APIs externas en principio, ¿sí? Que no hicimos nosotros, para leer información, guardar información, modificar información o eliminar información. ¿Sí? ¿Cuál era la forma que Diego les dijo con la cual nosotros nos comunicábamos con esos servidores? ¿Mediante el uso de qué? A ver quién se acuerda. ¿Del get para obtener información o qué? Sí, pero si ustedes se acuerdan, cuando ustedes tenían... HTTP. Ahí va, sí, mediante HTTP, ¿sí? Nosotros, mediante HTTP, es que nos comunicamos siempre con el back, con los servidores, ¿sí? Y esa comunicación que se genera, obviamente le voy a decir qué es lo que quiero hacer, si le voy a pasar qué método quiero utilizar. Y obviamente tengo que saber cuál es la dirección a la cual me voy a comunicar, ¿sí? Si yo le tengo que mandar una carta, por ejemplo, a Clara, ¿sí? ¿Qué tengo que tener yo de Clara para poder saber cómo mandar una carta? Estamos hablando de una carta física, ¿sí? Para los que no saben lo que es una carta física, lleva como un membrete y demás. Entonces, de hecho yo no sé mucho, creo que en mi vida mandé una carta física, pero más o menos me imagino cómo debe ser. Entonces, imaginémonos un poco cómo se mandaría una carta física. ¿Qué necesito yo si le quiero mandar una carta a Clara? Saber qué cosa primero. La dirección. Perfecto, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con la dirección, si ustedes pongan la imagen de la carta, ¿sí? En la carta adentro iba el cuerpo, ¿sí? Iba la información que yo le quería mandar a Clara, ¿sí? Y por fuera íbamos a tener cierta información para quién, o sea, más allá de que es para Clara, o sea, en realidad no era para Clara, era para alguien que con esa información sabe dónde vive Clara, quién es el remitente, a quién le va a llegar esa carta, ¿sí? La provincia, no sé, la ciudad, etcétera, 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 ¿sí? Toda esa información de una carta, ¿sí? Pensando en una carta física, nosotros la vamos a mandar en dónde, qué parte, digamos, de la comunicación con nuestro servidor le vamos a dar esa información. ¿Quién se acuerda? ¿Lo vieron? El postman.
¿sí? Por medio del Postman, ¿sí? Pero un poco más allá. Mediante un DNS. Menos complejo. ¿Qué tenía el HTTP? Yo dije el body, por ejemplo, ¿sí? El body va a tener la carta en sí, ¿sí? Lo que yo le escribo, por ejemplo, a ellos. Pero antes de eso, ¿qué teníamos más arriba, en general? ¿El encabezado? Exactamente, el encabezado o header, ¿sí? Nuestro header, en general, lo que se conoce como header, va a ser el que al cual yo le voy a poder pasar cierta información para que sepa mi API básicamente qué es lo que estaría haciendo, ¿sí? Y pensando en esto, voy a poner acá este ejemplo para que se vea bien. Bien, fíjense, este es un ejemplo claro de cómo utilizar el fetch, ¿sí? Entonces, fíjense acá, voy a marcar un poquitito. Acá tengo el fetch, ¿sí? Este fetch va a llevar dos cosas. Primero, la URL, ¿sí? Y estas opciones de petición. Estas opciones de petición son básicamente el método. Fíjense, opciones de petición, lo estoy declarando acá arriba y le estoy diciendo qué método va a llevar. En este caso, post, ¿sí? Pero si se fijan acá como comentarios, tengo otros métodos. Después va a tener el header, ¿sí? Que yo acá le voy a poder pasar cierta información, qué tipo de contenido lleva, le voy a pasar, por ejemplo, le podría decir si tiene algún token de seguridad, ¿sí? Y por otro lado, le voy a pasar el body, ¿sí? Que es el cuerpo, que es la carta en sí. Entonces, todo esto va a ser lo que yo le estoy mandando en la carta, ¿sí? A esta URL, que es la que tiene la dirección, ¿sí? En sí, yo le puedo pasar distintas cosas. Lo que en general le van a pasar a ustedes es el método, qué método quieren utilizar, y en muchos casos puede ser que utilicen obviamente el body y el header. ¿Ok? Y eso lo van a pasar directamente acá en el fetch. ¿Qué va a tomar como defecto el fetch a la hora de llamar a una URL como método? ¿Qué método toma por defecto el fetch? Si ustedes no le ponen nada. El get, El capaz. get. Get. El get. Si sepan, por las dudas, si ustedes ven algún fetch, de hecho ahora lo vamos a ver, en el cual yo no le paso nada después de, o sea, no pongo esta coma y no pongo nada, en realidad, básicamente lo que estoy diciendo es, voy a llamar a esta URL, no le estoy pasando ni body, ni header, ni método, no le estoy pasando nada, y va a entender que lo único que tiene que hacer es un get, ¿sí? Y eso obviamente me debería arrojar algún tipo de resultado. Bien, entonces, nosotros vamos a tener nuestra URL, ¿sí? Nuestro fetch va a tener como primer parámetro una URL y después alguna opción de petición que va a ser opcional siempre y cuando nosotros necesitemos pasarle algo, ¿sí? ¿Y cómo sé si le tengo que pasar algo o no tengo que pasar algo? Mediante la documentación, obviamente, de esa API que estemos consumiendo, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Un poco. Igual ahora pasamos un poco al código para ver. ¿Eso dónde está escrito? Todo esto es código de JavaScript, en principio. ¿A qué te referís con dónde está escrito? Lo que hablamos antes, ¿en qué parte de está en el cuerpo? ¿Dónde? Bien, Ah, no, eso es. el header No, y el método, todo esto sería en algún punto el encabezado, ¿sí? El header, acá le vamos a pasar información referente y particular de la carta, ¿sí? Para que el servidor se entere qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Con esto. Y en el body nosotros podemos pasar la información, que después obviamente del otro lado, en el backend, va a agarrar esa información y va a hacer algo, ¿sí? Si nosotros necesitamos pasar la información, va a ser mediante el body, en general. Que sería la parte de adentro de la carta, ¿sí? Sería lo que yo escribí y se lo estoy mandando adentro. Pero para poder llegar a eso, obviamente el servidor necesita saber a dónde está llamando y si hay alguna información extra que necesita ver. ¿y eso está en eso es un archivo solo para eso? ¿Un JS? En realidad esto no es un archivo. O sea, después lo vamos a ver, sí, o sea, del lado del backend va a ser un archivo, va a ser un JS que va a tener información, que esto lo vamos a ver más cuando nos metamos con el backend. Por ahora lo que me interesa es que sepan que el fetch, ¿sí?
Es una función que trabaja de manera asíncrona, y ahora vamos a ver por qué. Y este fetch lo que lleva es una URL, que es la ubicación o donde quiero consumir mi API, ¿sí? Y algunas opciones de petición. En principio, esto es lo que me interesa que vayamos sabiendo, ¿sí? Igual, ahí vamos a ver un poquito más de esto. Voy a correr esto para acá. Si ustedes se meten en lo que tiene que ver con la información real de Fetch API, habla acá de que proporciona una interfaz para recursos. Bueno, la verdad que es difícil de entender esto de una. Por eso creo que siempre lo mejor es ir al código para ir captando un poco más qué es lo que se espera de acá, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Yo me voy a abrir mi boilerplate. Vamos a abrirlo. Y le voy a dar New Workspace. ¿Alguien sabe lo que son los Pokémon? Sí. ¿Sí? ¿La mayoría? No estoy viendo sus caras, pero para saber. Yo para saber si hablo de algo que es Sí. muy bien. Bueno, perfecto. Hay una página, ¿sí? Que se las muestro acá, que se llama pokeapi.co, ¿sí? Que imagínense que me devuelve esto, o cuál es la idea de esto. Te devuelva Pokémon Pokémones y sin la info. información. Bien, exacto. Sí, fíjense que acá hay un montón de información en la cual te dice cómo utilizarlo, ¿sí? Te da ejemplos de cómo se devuelve, y tenemos acá también, obviamente dice que hay documentación, que uno puede meterse y empezar a ver cómo funciona. Fíjense que acá te dice cómo hacer el get, ¿sí? Y demás. ¿Ok? Entonces, siempre en general cuando ustedes consuman APIs van a encontrar documentación que les explica o les da el punto de conexión con la API, la forma en la cual ustedes pueden recuperar la información o guardar o generar información, ¿sí? Entonces, la idea, yo ahora vamos a hacer un code live, ¿sí? Un poquitito para ir metiéndonos con esto, y lo que vamos a hacer es conectarnos con esa API de Pokémon. Entonces vamos a hacer run start. ¿Hice el install? Ah, npm. Ahí va. Bien, y si nos metemos acá, básicamente, lo que tenemos va a ser info, ¿sí? Fíjense que esta API tiene una versión y acá estoy yendo con un Pokémon en particular, ¿sí? Si yo agarro esto directamente, ¿sí? La URL esta, y la pego, fíjense que me está devolviendo algo, ¿sí? Me está devolviendo un montón de información. ¿La ven? Ahora, después vamos a ver qué hacemos con esto. Y si yo acá le pongo Pokémon, que es básicamente lo que tengo que hacer, me devuelve, ¿qué me está devolviendo acá? El nombre del Pokémon junto con la URL, o sea, una partecita de una base de datos se ve. Bien. Me está devolviendo información de los Pokémon, ¿sí? De hecho acá fíjense, figura name, Bulbasaur, URL y una URL de Bulbasaur. Name, Ivysaur y una URL de eso. Name, otro nombre y otra URL, ¿sí? Entonces, esto, lo que me está devolviendo claramente son una lista de Pokémones. De hecho, si se fijan acá, ¿sí? Tengo, ¿qué marqué acá? ¿Qué tengo acá? Un array. Un array, ¿sí? Un array con resultados, que dentro de estos resultados se ve que tengo un montón de Pokémon. Esto mismo yo lo puedo consumir desde donde que les mostró el otro día Diego. O Postman. Por Postman, exactamente. ¿Sí? Si yo vengo a Postman,
pongo la URL, le doy send y si se fijan, obviamente me aparece más lindo, se ve un poquito más ordenado. Tengo la cantidad de Pokémones que tengo. Esto lo que me dice es, dame los próximos 20, porque me va devolviendo de a 20. Por lo que entiendo y se ve, me devuelve de a 20 Pokémones. ¿Sí? Y acá tengo mi resultado con un array de Pokémones. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Un qué? Un objeto. Un objeto, ¿sí? Un objeto con sus propiedades. La propiedad name, la propiedad URL y su respectivo valor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Por ahora estamos consumiendo una API de alguien que es fanático de los Pokémon. Nada más que eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En realidad estoy diciéndole, quiero que vayas a buscar, o sea, un get contra la API que hizo esta persona, y esto es lo que hace es una caja negra para nosotros, ¿sí? No sabemos qué sucede al otro lado, lo que sí sabemos es que me está devolviendo algo. Y si se fijan acá, en color verde, ¿qué dice? Y esto lo vieron contigo también. El tema de los errores, ¿era? Exactamente, ¿sí? La respuesta. La respuesta, es el estado de la respuesta, ¿sí? 200 era que estaba siempre ok. Si me daba un 300, que era un error de qué? Algo de redirección, ¿no? Algo así. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer esto, pero mira. Y le digo post. ¿Qué me devolvió acá? ¿Qué error tengo? 404. Bien. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué pasa? Pokémon, esta ruta que yo estoy queriendo acceder, yo ahora le cambié y le dije que quiero hacer un post en vez de un get. ¿Sí? Y el post no existe. Entonces, obviamente, me devuelve un 404. Los errores 400 en general son errores ¿de qué lado? ¿Del cliente o del servidor? El cliente. Quiere decir que yo estoy haciendo algo mal. Como cliente estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Si me da un error 500, el error 500 quiere decir que está dando un error del lado del servidor, en general. Entonces, cuando tenemos el 200, la respuesta 200 quiere decir en general que esto está, y de hecho funciona, porque me está devolviendo un montón de información. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense en general a probar sus APIs con Postman, ¿sí? Acá ustedes le pueden poner los distintos métodos. En principio, por ahora vamos a estar utilizando el método get. Y ya mañana, si no me equivoco, sí, creo que mañana, vamos a conocer lo que es el método, vamos a empezar a usar post y put y delete, ¿sí? Bien. Bueno, ¿En sí para qué nos sirve la aplicación esa entonces? en principio Para verlo así para molestar. prolijo. Lo voy a usar para molestar. No, lo voy a usar en realidad para que nos conectemos con una API, ¿sí? Y que implementemos lo que sería el fetch. Y ahí vamos a ver bien cómo funciona. Bien, JS. Vamos a ir a nuestro componente home. Y en principio, si yo abro esto en el preview, veo que me está funcionando, ¿sí? Y este es mi código home. Nos vamos a meter acá adentro, ¿sí? Dentro del home. Y lo que vamos a hacer primero es comunicarnos, así como me comunique mediante Postman, vamos a hacerlo mediante JavaScript, ¿sí? JavaScript tiene la función de fetch justamente para poder comunicarse con una API. ¿Y cómo les dije que funcionaba esto? ¿Qué era lo que había que hacer? Fetch y después... ¿Cómo se veía? La URL y el método. Bien. En principio la URL y acá se le podía pasar otras cosas, ¿sí? Otras cosas. ¿Sí? Entonces, como yo les dije que si no le pasamos otras cosas, lo que va a hacer es llamar al método get por defecto, y como nosotros ahora vamos a usar solamente el método get, yo le voy a pasar la URL de mi API,
mi PokeAPI. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Y después de esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué seguía? No les dije todavía que seguía, pero... Es como, es como que va a recibir una respuesta con ten o algo así, Bien. y Sí, después más no. abajo como que la verifica. En realidad no es una respuesta todavía. No sé si Diego les habló del tema de las promesas, ¿sí? En realidad lo que va a estar pasando es que cuando yo me estoy conectando a esa API, ¿sí? Lo primero que yo recibo es una promesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente lo que me va a decir es, esto va a quedar allá en el servidor hasta que en algún momento me promete que me va a devolver algo. Y eso puede tardar dependiendo de lo que haga del otro lado, ¿sí? Recuerden que esto está trabajando de manera síncrona. Por ende, yo de alguna manera tengo que saber o me tengo que quedar esperando esa respuesta. ¿Tá? Entonces, lo primero que me va a devolver en algún punto es una promesa como diciendo, che, te conectaste bien o lo que sea. Para eso, la forma de utilizar fetch, lo primero que tienen que hacer es poner un punto den. ¿Sí? ¿Para qué? Esto lo que hace es, yo hago el fetch, el den que era, si recuerdan el if, algo, la traducción del den, ¿qué es? ¿Cuál es? Como Entonces, después, Entonces o después, ¿sí? Entonces, lo que hace es, hace un fetch, va al servidor y dice, entonces, ¿sí? Voy a hacer algo con esto. Y esto se supone que me va a devolver una promesa o una respuesta, digamos, pero se va a quedar como esperando. Esa respuesta, ¿sí? En general ustedes pueden, lo que pueden hacer acá, lo que espera la respuesta es una función flecha, ¿sí? Ustedes pueden hacer esto, para que sepan. Pero como va a ser un solo parámetro, como es un solo parámetro, no es necesario que ustedes pongan los paréntesis. Yo les enseño, digamos, una forma más simple de escribirlo. Y como lo que van a hacer esto, ¿qué devolvía generalmente una función flecha? Generalmente una función flecha devuelve algo, ¿sí? Uno espera que devuelva algo esa función flecha, en general. Si yo no le pongo nada, entonces quiere decir que lo que yo pongo acá es lo que me va a retornar esa función flecha, ¿sí? Ustedes lo pueden poner igual, pero yo les recomiendo si ustedes hacen un res punto algo, ¿sí? Que en este caso sería la respuesta. Este es el nombre de la variable que yo le estoy poniendo, ¿sí? Acá yo le puedo poner respuesta si quieren. Por ende, acá yo puedo hacer algo con esa respuesta. Y como es una respuesta y es una respuesta en formato de promesa, lo que siempre van a poner acá ustedes es, van a convertirlo a JSON, ¿sí? En realidad van a tomar la respuesta en formato JSON. Si se fijan ustedes, les voy a mostrar acá para que lo vean mejor. Bien. Voy a llamar a get. Si se fijan acá, ¿qué tipo de formato o de respuesta me dio? ¿Qué figura acá? JSON. JSON, ¿sí? Cuando ustedes vean las comillitas así, o sea, vean la llave, vean comillas con los valores y demás, esto quiere decir que les están devolviendo en JSON. Y de hecho, en general, hoy por hoy, todo el mundo o todas las APIs que se están haciendo trabajan con esa modalidad. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, y lo que estoy haciendo acá, es diciendo, cuando me retorne esa respuesta, ¿sí? Que me la voy a guardar acá en esta variable, le estoy diciendo convertímela o dame el JSON, punto JSON. ¿Sí? Con eso yo vuelvo a retornar o a agarrar esa respuesta. Y lo que va a seguir con esto es que yo puedo, obviamente, y mi idea es de esa respuesta hacer algo, ¿sí? Y acá es donde yo voy a tomar esto, ¿sí? Y esta ya va a ser la información, porque ya es como que volvió. Y acá voy a hacer, por ejemplo, un console log de esa data. Entonces, repasamos de vuelta, vamos a repasar un poquitito. Yo tengo acá mi fetch, me comunico con la API, ¿sí? Y le digo, quiero ir a buscar los Pokémon. No le estoy poniendo el método porque obviamente lo que estoy diciendo acá es directamente hacer un get, ¿sí? Si yo no le pongo qué método voy a utilizar, de base, por defecto, va a ser un get, ¿sí? Agarro la respuesta, esta promesa,
y una vez que me viene, la devuelvo el JSON. Esta devolución, se supone que este den lo que hace es, sigue con la ejecución una vez que vuelve esto, y la guarda acá, ¿sí? Esto, de alguna manera, lo termina devolviendo y lo va a guardar en este data. Y yo le digo, bueno, mostrame la data. Pero ya acá no está en formato de promesa, ya acá está en formato de dato. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a abrirlo acá. Vamos a inspeccionar. ¿Cómo cambia el formato como de promesa a dato? Ahí. JSON o dato. Exactamente. Con el JSON te da el formato, digamos, ¿sí? Y como... De hecho, acá fíjense, ¿cómo lo tengo el objeto? Tengo mi count, tengo next, tengo previous, que si se fijan ustedes, miren, Lo tenés como un objeto y no lo tenés como un JSON. exactamente. De hecho, vamos a volver a ejecutar esto para que se vea bien. ¿Lo ven? Count, next, previous, results, ¿sí? Y si yo vengo acá, ya lo tengo como un objeto de JavaScript, ¿sí? Yo puedo hacer cosas con esto. De hecho, este results, fíjense, ¿qué tengo acá? Results. ¿El arreglo? Tengo mi arreglo, ¿sí? Con cada uno de los objetos que son cada uno de mis Pokémon. ¿Sí? Yo acá de hecho puedo hacer, si ustedes querrían, podrían hacer miren, data.results, porque ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué se supone? De toda tu data buscando el resultado, o sea que sería solo el array de los resultados. ¿Sí? Fíjense, yo acá lo que estoy diciendo es que recién estaba haciendo un console log de data, de toda la data que me devolvía mi API, ¿sí? Pero yo ahora le digo, no quiero que hagas de toda la data, solamente me interesan los resultados. O sea, ese array me interesa, ¿sí? Y fíjense lo que tengo acá, ahora. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden, como es un objeto ya esto, si este data ya es un objeto de JavaScript, ustedes pueden usarlo como quieran. Acá podrían hacer un montón de cosas, que ahora vamos a ver un poquitito más de esto. ¿Sí? Esta es una forma de comunicarse. Como buena práctica es importante que ustedes traten los errores, ¿sí? Así como están haciendo, esta es la forma genérica de escribirla. Obviamente después se le va a agregar complejidad a la hora de que ustedes tengan que pasarle, mediante acá, alguna información, ¿sí? En el body o cambiar el método, etcétera, etcétera. Por ahora lo que me interesa es que nos conectemos y que entiendan un poco esta mecánica. Entonces, repaso de vuelta una vez más. Tenemos nuestra URL, acá devuelve, lo que vamos a esperar es la promesa. Esta promesa una vez que vuelva la transformamos en JSON para que nos devuelva la data. Y este res.json que termina guardándose en esta variable data, la estoy imprimiendo en la consola. ¿Sí? Y yo esta data obviamente la puedo manipular de la forma que se me antoje. Iba a decir que otra cosa, pero sí, que se me antoje es la mejor palabra. ¿Sí? De hecho, vamos a probar otra cosa. Si yo acá pongo .count, porque me interesa solamente guardarme el count, ¿sí? Entonces, como data es un objeto, ustedes pueden hacer cualquier cosa con data. Ok. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Más allá de que quizás esta parte del DEM puede ser un poco conflictiva y demás. Esto, digamos, es la forma en la cual se escribe, digamos, las llamadas a las APIs. ¿Está bien? Entonces, en general siempre va a ser de esta manera o de la otra que ahora les voy a mostrar. Profe, Sí. ¿ahí estás guardando la petición en data o solamente estás imprimiéndolo? Estoy solamente imprimiéndolo. Bien. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo haces para guardar esa información en algún lugar, no?
Ahí va, eso yo. Bien. Es buena la pregunta. Porque ustedes, de hecho, ¿qué se imaginan que van a tener que hacer en el ejercicio del Music Player? Algo Donde- parecido, pero tenemos que guardar la información en un array con objetos como teníamos anteriormente. Exacto. ¿Sí? Ahora igual les voy a mostrar cómo hacerlo. Esta es la forma de llamar a una API mediante el uso de fetch. ¿Sí? Es una de las formas, con den. Hay otra forma, usando fetch igualmente, de hacer exactamente lo mismo, pero con el código un poco más limpio. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo de las dos maneras, yo les voy a enseñar las dos para que sepan. La otra forma en la cual se puede llegar a comunicar con una API usando fetch es con async y await. ¿Quién sabe o quién leyó un poquito o qué saben sobre async y await? Bien. La idea un poquito de async y await es similar, ¿sí? O sea, el await, ¿a qué le suena? ¿Qué es la traducción de await? Esperando. Esperar, ¿sí? Entonces, ustedes de alguna manera lo que pueden hacer, y el async se usa justamente porque lo que van a estar diciendo es que hay algo que se va a trabajar de manera sincrónica y lo que me habilita el async es que yo puedo utilizar el await. Y el await lo que hace es esperar, ¿sí? Yo acá les hablé en este den de la línea 10 que ¿qué hacía en realidad? ¿Qué se quedaba? ¿Esperando qué cosa? ¿Una qué? La promesa, ¿sí? Se queda esperando la promesa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El async await en general, ustedes ¿cómo lo van a utilizar? Primero tienen que crear una función. Entonces, no sé, voy a crear una función que sea obtener Pokémon. Pokémon async, para que quede súper claro. Función flecha. ¿Sí? Hasta acá estamos, función flecha, ¿todos conocen? A esta altura, casi que sí. Bien, entonces, para poder utilizar el await, ¿sí? Lo que van a tener que hacer dentro de su función es ponerle acá, antes de los parámetros, la palabra async. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están haciendo con esto es diciéndole que esta función va a ser de qué manera. ¿Qué va a hacer esta función? Asincrónica. Va a ser una función asincrónica, ¿sí? Esto le dice a JavaScript que esta función va a ser asincrónica, por lo cual que va a manejar un hilo, se va a quedar esperando algo, ¿sí? Una cosita que no dije. Esto es el camino feliz, ¿sí? Si no hay error de nada y demás. Ahora, ¿qué pasa si, como yo les mostré recién, si me da un error? ¿Cómo hago para agarrar ese error acá? ¿No era un punto catch? Ahí va. Acostúmbrense, como buena práctica, más allá de los dos den, estos dos den que van a utilizar acá, a poner el punto catch, obviamente para cachar el error, ¿sí? Y la forma es lo mismo, ponen una variable que se supone que si vino con un error va a ser esto, y acá podrían poner un console log del error. ¿Sí? Ahí está. Entonces, siempre acostúmbrense a cachar el error por las dudas de que obviamente les esté devolviendo, si no, nunca se van a enterar qué es lo que está pasando, ¿sí? Si ustedes no ponen el catch error, en general no puede pasar que no vean qué sucede. Entonces, es importante que hagan el punto den, punto catch, siempre y cuando utilicen esta forma de escribirlo. Ahora, cuando usen async await, la forma que yo les recomiendo que en general se utiliza es con el famoso try catch. Try catch, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser como probar a hacer esto, lo que hagamos acá adentro, y si llega a dar un error, lo va a cachar, lo va a agarrar, y con el mismo concepto, ¿sí? La idea es que ustedes pongan este console log. ¿Sí? ¿Dudas con el try catch? En realidad es una función que lo que me dice es, hace algo, y si esto de acá adentro me llega a tirar un error, esto lo agarra, ¿sí?
y yo puedo manipular ese error y hacer algo. Más que nada para que usted no les dé un error asqueroso acá en el medio de la pantalla, que vieron esos errores que a veces aparecen medio feos cuando entran a alguna página web. Bueno, eso es porque no están cachando ese error, básicamente. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes directamente no les va a dar un error feo acá y sí en la consola. Bien. Y acá el uso va a ser lo mismo, ¿sí? Yo acá lo que se espera es que yo haga un fetch. Esto no va a cambiar. ¿Sí? Yo voy a hacer el mismo fetch. Ahora, cuando trabajemos con el async, lo que yo voy a esperar es, obviamente, una respuesta. Y como no voy a usar el then, ¿qué voy a usar? ¿Qué dije que iba a usar acá, en este caso? El wait. Await. ¿Sí? Entonces, lo que va a cambiar es que yo lo que voy a decir es, voy a generar una constante que va a tener mi respuesta y le pongo la palabra await antes del fetch. ¿Para qué? Para que se quede esperando. ¿Sí? El await lo que dice, espera a que el fetch me devuelva algo. Es lo mismo que esto, nada más que quizás si ustedes lo usan de esta manera, se entiende un poquitito más. Entonces, espera la respuesta de esto y una vez que vuelve, ¿qué va a hacer con esa respuesta? ¿Dónde la va a guardar? En data, en una variable y después le va a hacer un console. Bien, Pues, lo guardo en res, ¿sí? Y después yo lo mismo, tengo que hacer res.json. ¿Sí? En general, acá también se tiende a poner await. Pueden, creo que si no lo pones me parece que va a funcionar igual. Igual ahora lo vamos a probar. Console log. Estoy escribiendo lo mismo de distintas maneras, ¿no? O sea, les estoy presentando dos formas de usarlo. En general, el await vino después de este .den y hoy la mayoría de los lugares está utilizando mucho más esto, con el async await. Si yo guardo esto, obviamente no va a hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué me está faltando? Miren. Llamar la función. Exactamente. Como recuerden, porque muchas veces les va a pasar, no me está funcionando mi función para traer las cosas. Bueno, en realidad es que no están llamando a la función. ¿Sí? Y le vamos a poner acá para que se entienda async. Fíjense lo que me da. ¿Qué dice? Ahí está haciendo la petición y está esperando la respuesta. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije si era necesario o no era necesario la await acá? Miren ahora. Espera hasta que la respuesta sea completa, sea ok. Exactamente. De hecho, acá ya la tengo. ¿Sí? Acá está con la sync. Entonces, es importante que ustedes cuando usan esto recuerden de poner los dos await, ¿sí? Que espere la respuesta, o sea, que espere la promesa y que espere la respuesta. Las dos cosas. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Yo creo que, no sé, ¿qué les resulta más cómodo o entendible a ustedes? ¿Usarlo de esta forma o usarlo de esta forma? A mí me gusta la segunda porque es asíncrona. No espera a que pase. Pasa junto con tu código. Exacto. ¿Sí? Entonces, son dos formas de hacer lo mismo. Esto también va a ser asíncrono. De hecho, dependiendo de dónde pongan esto, van a terminar utilizando la sync y el await. Por ende, yo les recomiendo que se acostumbren a hacerlo de esta forma. De hecho, es más cómodo y se ve mejor, ¿sí? Se ve que yo acá estoy esperando la respuesta del fetch y queda súper claro. Y que acá estoy esperando ya la respuesta final con el JSON para guardarla en mi data. La forma de comunicarse y hacer el fetch siempre va a ser esto, chicos. O sea, no hay mucho más. Lo único que se modifica o va a cambiar un poco es cuando ustedes le pasen información a la API. Pero después de eso, esta es la sintaxis para llamarse y para comunicarse. ¿Sí? Es acostumbrarse a esta sintaxis, nada más.
Ahora, ustedes me decían cómo hago para guardar la información. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplito con esto. Ustedes tenían varias formas de guardar información. ¿Cuál es la que más estaban utilizando últimamente? ¿Lo guardaban dónde? ¿En un qué? Con un estado. ¿Un objeto? Sí, un objeto, y en general estábamos acostumbrándonos a utilizar un estado, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, me voy a crear un estado, pokefetch, no, lo voy a poner así, pokeden, set pokeden, y esto va a ser un useState. useState, me caché, Típica. sí. useState, y le voy a decir que es un array vacío. ¿Está bien? ¿Qué me está faltando? Obviamente recuerden siempre de agregar acá el uso del useEffect, del useState. Pero no. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea? Pensando en el pokeden, ¿sí? en el fetch con den. ¿Cuál sería la idea? Que haga un den y que meta data en set Bien. pokeden. La idea es que en vez de hacer directamente, yo acá estaba haciendo el console log, ¿sí? En vez de hacer el console log, lo que vamos a hacer es guardar la información en pokeden, en mi estado de pokeden. ¿Sí? ¿Lo ven? Yo lo que digo es, en vez del console log, cuando tengas la data, guardá sus resultados dentro de pokeden. Entonces, si vamos a componentes, tengo mi home. Está lento. Uy. Por eso hay que usar la otra forma de asíncrona. Se me murió. Ahí está. ¿Qué tengo acá? En mi hook. Tengo un estado que ya se El guardó. estado que creaste. Exactamente, ¿lo ven? Entonces, yo acá lo que hice fue guardarme dentro de mi estado el resultado. Y con esto, obviamente, yo podría tranquilamente hacer ¿qué cosa acá adentro? Un map de tu. Un map de tu variable poketen Voy a comentar y esto que muestre todos los objetos. ¿Sí? Acá yo puedo hacer el famoso map, que ustedes lo van a utilizar. Item, index. Y acá podría poner, no sé, un LI. Sé que me faltan cosas, lo voy a hacer rápido para... Y acá, ítem. ¿Y qué me está faltando? Ah, el return. Si no le pongo return, va a ser complejo. A mí también me pasa que me olvido eso de todo. Bien. Algo importante para que sepan. En general, cuando ustedes estén haciendo esto, ¿sí? ¿Qué cosas se hacía o se ejecutaba la primera vez que ustedes utilizaban un componente? ¿Qué usaban? Cuando querían hacer algo una única vez en principio, cuando se monte el componente.
¿El use effect? Exactamente, El effect. el use effect, ¿sí? Ustedes tenían esto. Entonces, en general, lo que ustedes deberían siempre hacer es que cuando ustedes estén montando algo, si ustedes quieren dibujar algo, ustedes deberían siempre, los fetch en general se construyen dentro, ¿sí? Dentro del el use effect, en general, ¿sí? Esto como buena práctica. Use effect. Esto acá le vamos a sacar esto, vamos a guardarlo. Y esto no me interesa. Bien, entonces, acostúmbrense en general a hacerlo los fetch dentro del el use effect, ¿sí? Siempre. Y acá me está pasando algo que ya lo vamos a ver porque no me está dando error. In the console. De hecho, se me está colgando todo esto. Oh, me está jodiendo lo que acabo de hacer. Denme un minutillo que acabo de cerrarlo. Está bueno ver que a más gente le pasa. Que se le cierra. NPM, ¿dónde está? Me va a dar error porque tengo que volver a agarrar el NPM install. Bueno, pero verdad, porque si no, les voy a dar si no todo el resultado de esto. Denme un minuto. Hoy mi máquina está fatal. Ahí está. Bueno, entonces, lo que yo estaba repasando recién. Ustedes pueden hacer, yo acá ya lo tengo hecho, ¿sí? El poke async y el poke fetch, para de ambas maneras o de ambas formas guardarse la información. Y lo que yo les recomendaba es que en general la carga solamente la hagan la primera vez que se carga el documento o el componente, en este caso, usando el useEffect, ¿sí? O sea, la llamada a obtener Pokémon, por ejemplo, vamos a hacer esto. Voy a comentar esto un minuto. Sí, vamos a hacer useEffect. Esto lo voy a sacar, esto lo voy a sacar. Y acá se supone que vamos a llamar a obtener Pokémones. Control X, Control V. Y faltaba acá el use effect. Bien. Entonces, obtengo la respuesta, la transformo en JSON, una vez que ya tengo esto, y lo guardo, hago un data results set Pokémon y yo podría guardar en un estado básicamente mi respuesta del fetch. ¿Sí? De esta manera ustedes van a hacer algo similar, ¿sí? Para obviamente el Music Player. Si ustedes recuerdan, tenían el array. ¿Te faltaría, Sí. no te faltaría un console log del Pokémon ese? Así lo puedes ver, que lo guardaste. Sí, podríamos hacer acá console log. Pero yo más allá de que se vea, lo que quería mostrarles, que no sé por qué no me estaba funcando, que se me traba todo, era que ustedes acá podían hacer, obviamente, acá estoy con el Pokémon Async, ¿sí? Poké Async, .map,
Acá hacemos la función flecha. Ítem. Index. Return. LI. Aquí. Igual. Llaves. Index. Le pones un div. Ítem. En principio, no. Podría no ponerlo. Es para sacarlo rápido, en realidad, pero sí. Después le dan el formato que ustedes quieren, ¿no? De hecho, ya lo tienen. Esta parte ustedes ya la tienen media hecha. Ahí está, fatal. Pablo, y si habíamos empezado el Music Player de la otra manera, hardcodeado, ¿lo tenemos que cambiar a esta? En realidad, por eso, lo que van a tener que hacer es algo similar a esto que estoy haciendo. Y ustedes tenían guardado seguramente en un array, ¿sí? Tenían guardado la lista de las canciones. Ujú. Entonces, en realidad lo que van a hacer es hacer, en vez de setPoke async, ¿qué van a hacer? Set song list, que es lo que teníamos, creo, todo. Exactamente. Debería ser eso. Exacto. Te digo porque yo traté de poner las canciones en una lista y nunca las vi y las tuve que poner en un div para poder verlas. No sé por qué. En un div. Sí, igual esa ya es más en la parte visual. Yo a mí lo que me importaba que vean, no sé por qué ahora no me están dando, pero vamos a ver después. Pero si vemos acá en el coso, esto, vamos a sacarle esto porque me está rompiendo. Después me fijo bien qué era y se lo paso bien. Pero para que no pierdan el tiempo. ¿Sí? Acá tengo mis canciones. Mis Pokémones. Pokémon. ¿Sí? Así que un poco la idea es que ya con esto ustedes pueden conectarse. Obviamente ¿qué va a cambiar cuando ustedes quieran conectarse con las canciones? ¿Qué va a cambiar acá? La URL a donde nosotros nos vamos a conectar Exacto. ¿Sí? Si ustedes se y en fijan, donde nos vamos a guardar esa información. exacto. Si ustedes recuerdan, ustedes acá tienen la lista de las canciones. Si entran acá, acá tienen la información, ¿sí? Y si ustedes hacían el sound, y ¿con qué? Con el songs, les trae todo, ¿sí? De hecho, miren esto. No, lo que pasa es que si lo hago, les estoy dando la respuesta, no quiero. Ya casi que lo tienen servido. Si hago esto, ya les estoy dando. Por lo menos traten de hacerlo ustedes. Pero bueno, finalizando esto, un poco es fetch para comunicarnos con el exterior. Le pasamos la URL que ustedes van a tener. Y después tienen dos formas, ¿sí? Con el den o con el await, async await. Recuerden poner el async acá y el await acá y acá. Y después hacen el set list song o lo que quieran con el resultado. Pero ya lo manejan como un objeto. Tengo una duda, Pablo. Adelante. Ahí el link ese que tenemos que poner era el que teníamos que concatenar antes. El link, claro, era el que tenía que concatenar antes. Pero ustedes como van a hacer directamente arránquenlo y después van a ver. Pero el link este que van a poner acá es el link general, ¿sí? Es el de songs, miren, va a ser este. Si ustedes pongan acá songs, este es el link que ustedes van a poner ahí. Okay. ¿Para qué? Para que te devuelva todas las canciones. Después el resto no deberían de tocar nada. Por las dudas, no se maten tocando. O sea, lo único que van a tener que tocar es que agregar todo el tema del fetch y que se guarde en el array ese que ustedes tenían, que en vez de que esté lleno a mano, lo va a llenar directamente el fetch cuando tenga la información. Nada más. Por las dudas, para que no estén borrando código de manera innecesaria. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro esto? ¿O queda claro? ¿O no queda claro?
mí me quedó claro. ¿El resto? ¿A alguien no le quedó claro? O sea, los conceptos que yo quiero que les quede bien súper clarísimos es que nosotros para poder comunicarnos con una API externa vamos a usar Fetch, que tenemos distintos métodos para poder comunicarnos, ¿sí? Con el GET, con el POST, con el PUT, con el DELETE, y que la forma en la cual en JavaScript se escribe o nos comunicamos es mediante el uso de, obviamente, de Fetch, pasándole la URL, y que después para manejar las respuestas tenemos dos formas, con then o con el async await. Y las formas de escritura son estas. Yo ahora de igual les paso esto para que lo tengan. ¿Sí? Si eso está claro, no deberían tener ningún inconveniente para terminar el ejercicio. O sea, por lo menos del lado de este.